¿Sirven las terapias de hipnosis para borrar recuerdos? Bienvenidos a Contratesis. Sin duda, es una de las funciones que debería tener una hipnoterapia. Pero hay que tener cuidado con esto porque hay que entender cuáles son exactamente los procesos de la memoria que tanto te están afectando en tus emociones o en tu vida cotidiana y hasta dónde es permitido borrar los recuerdos. En realidad no es hipnotizarte y pasar el borrador. Hay que tener cuidado con eso, porque no es selectivo la forma en la que borras. Es decir, funciona un poco diferente a como creemos o como tenemos por sentado que la memoria es un archivo de datos. Y en realidad no es así. Hay que entender primero qué es la memoria, cómo funciona y para qué los seres humanos y los seres vivos en general tienen memoria, y memoria genética o memoria cognitiva. Todos en algún momento hemos tenido eventos que no queremos recordar. No sé, se me ocurre, fui abusado o abusada sexualmente, mis padres me golpeaban, fui testigo de una masacre, me estaba ahogando en una piscina, me caí de un caballo, no sé, muchos eventos que en realidad no queremos recordar y que todos quisiéramos quitarlos de nuestro pensamiento para que no nos ocasionen angustia. Pero en realidad no es así tan fácil quitar un elemento único de la memoria porque no hay una selectividad. Vamos a explicar primero por qué son los procesos de memoria. Recordemos que nosotros cuando empezamos a ser seres humanos, si es que se me permite el término, es decir, cuando éramos neandertales o hombres de las cavernas, no sé, y de pronto vamos caminando todos con nuestra tribu y nos topamos con un acantilado. No sabemos de la peligrosidad de un acantilado y cuando vamos todos en fila, uno de los individuos resbala y cae, obviamente muere. Y entonces ese evento sí se archiva en nuestra memoria porque recordemos que todos los seres vivos tendemos a preservar la especie. Ese es el objetivo de la vida de todos los seres vivos, preservar la especie y dejar legados, dejar una descendencia. Esa es una memoria genética que todos tenemos, nadie la puede quitar, nadie la puede borrar. Como evento número 2 podemos poner un incidente simple. Vamos a suponer que la misma tribu está en un sembradío de maíz y algunas mujeres están desgranando el maíz y una de ellas se corta el dedo con un grano de maíz, pero sin embargo este evento pues no eliminó a uno de los elementos, se sigue preservando la especie porque aunque le dolió, aunque hubo sangre, aunque fue un evento extraordinario, pues en realidad no pone en riesgo la vida de la descendencia. Es decir, hay elementos que sí se guardan en la memoria para preservar la especie y hay elementos que al subconsciente no le interesan. En conclusión de esto es que en realidad la memoria no es un proceso de archivar, sino de desechar. Voy a explicar esto con más detalle. Toda la información que nosotros percibimos a través de nuestros receptores y posteriormente los codificadores de información que son archivados como una energía sensorial, pues en realidad son todos. O sea, ¿a qué me refiero? Que en realidad la memoria es el proceso de desechar y no de archivar.
Voy a explicar esto. Nosotros recibimos información a través de la vista, el oído, el olfato, nuestros sentidos kinésicos, el gusto, y sin embargo, toda esa información sí es recibida a través de nuestros receptores, pero cuando no importa el dato, o sea, cuando no es tan relevante para nuestra sobrevivencia o para tener un evento de memoria de sobrevivencia, pues es desechado automáticamente. Por ejemplo, si nosotros pasamos por un evento que no tiene tanta relevancia, no quiere decir que no pase por nuestro proceso de memoria, sino que es desechado. Acabo de pasar, por ejemplo, por unas plantas que casi rozan mi cabeza. Y no las archivo en mi memoria porque no le interesan al subconsciente, porque no hay un peligro de extinción o no hay un peligro de daño para preservación de la especie. Y obviamente estoy poniendo un parámetro muy primitivo, pero es como en realidad funciona nuestro proceso de memoria. Todo es en base a la preservación de la especie. Entonces, en conclusión, toda la información que nosotros recibimos, pero toda la que vemos, la que olemos, la que sentimos, la que probamos, es pasado por nuestro proceso de memoria, pero es rápidamente desechado porque no nos interesa. A lo que me refiero con esto es que la memoria no es ese proceso de guardar, sino de desechar información. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta época y la época de las cavernas? Que antes toda la información era correlativa a la sobrevivencia, a la preservación de la especie. Obviamente, hoy en día ya tenemos muchísimos parámetros sociales que medir y se nos hace complicado, por ejemplo, que algún día nos quiten el carro, perdamos nuestras casas, perdamos nuestro trabajo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una vida primitiva y la sociedad actual? Que en la vida primitiva, pues toda la información guardada era relevante para en realidad sí sobrevivir. Hoy los parámetros son muy diferentes. Hoy se nos hace, por ejemplo, que se nos cae el mundo porque perdemos un trabajo. Se nos cae el mundo porque perdemos una casa, porque se nos murió un familiar, porque nos dio un cáncer. Sí, no estoy bromeando. En realidad es un evento que no debería tener mucha importancia. Es decir, le damos demasiada importancia ahora en la actualidad. Esos eventos sí pueden ser puestos pasivos en nuestro subconsciente. Los procesos de hipnosis sirven para eso. Agarran un elemento que te está ocasionando angustia, que te está ocasionando daño, que no te permite vivir, que no te permite liberar para disfrutar la vida, para disfrutar a los tuyos. Y entonces tomamos esas bases como un elemento que va a poner en riesgo nuestra propia integridad y no preservar la especie. Es decir, existe una confusión extraña entre el principio biológico neuronal y la sociedad actual. Entonces esto es fácil entenderlo cuando por medio de una hipnoterapia tú agarras esos elementos y le dices al subconsciente: no importa que hayas perdido tu trabajo,
no importa que tus padres sean alcohólicos, no importa que tengas un cáncer, no importa que hayas perdido tus bienes, no te vas a caer al abismo. Tu vida no está en peligro y pones pasivos esos elementos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre poner pasivos y borrar? Que la memoria sí tiene selectividad al archivar, pero no puede haber una selectividad al borrar. Si tú pasas el borrador de la memoria, no solo se van los recuerdos malos, sino que se van todos los recuerdos que se correlacionan con ese evento. Y que en realidad son muchos porque casi todo es una red de memorias. Entonces si tú dices, quiero que borres el evento cuando fuiste abusado sexualmente, sí lo borras, pero también borras colateralmente otros recuerdos que no quieres que se borren, que pueden quitarle la felicidad al individuo, que pueden quitarle funciones de inteligencia emocional, que pueden quitarle buenos hábitos, que pueden quitarle capacidades escondidas. Entonces no es solamente borra elementos, sino que es mucho mejor. Pon pasivos estos elementos, o mejor aún, concílialos, ya no te van a hacer daño de ahora en adelante. De ahora en adelante este es un evento que no va a poner en peligro la especie, ni tu felicidad, ni a los tuyos. En conclusión, la memoria es ese proceso de desechar, no de archivar. La memoria es selectiva al archivar con el principio de preservación de la especie, pero a la hora de borrar por medio de una hipnosis no hay una selectividad. Por lo tanto, borrar elementos de memoria puede ocasionar otras conductas colaterales que a veces no queremos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Poner pasivo o conciliar con la inteligencia emocional de las personas. Nada es tan trágico en esta vida, nada es el final. Incluso si se sabe que tenemos una enfermedad terminal, todos la tendremos en algún momento. Lo importante es saber conciliar esa situación y cómo hacer que tu inteligencia emocional crezca, lo digiera, lo supere y sepa vivir con ello. Nada te lleva al abismo, nada va a destruir tu especie. Seguimos en este planeta y seguimos bien. El chiste de todo esto es determinar cuáles son en realidad los eventos trágicos que sí valen la pena ponerlos pasivos y que no afecten tus emociones. Esto es Contratesis. Detrás de cámaras agradezco el profesionalismo y creatividad de Karina Ibarra. Yo soy Gabriel Castañón y los espero la siguiente semana. Te invitamos a que compartas estos videos, a que le des like, a que te suscribas y del mismo modo te invitamos a que escuches nuestros podcasts con el mismo nombre, Contratesis. Es una emisión por semana, temas diversos de filosofía, de locuras. Escúchalos, están demasiado interesantes. Y del mismo modo te agradezco que los compartas, te suscribas y le des like.